Gracias, Iglesia. Dios los bendiga a todos los hermanos. Amén. Que nos miran a través de este video. Este es la Iglesia Nueva Vida en Cristo, el ministerio de nuestro hermoso Espíritu Santo, Iglesia. Y es muy emocionante ver, poder, amén, traer este mensaje poderoso a sus vidas. Amén. Y Dios va a traer una palabra poderosa, amén. Una palabra que nos va a confortar, que nos va a aliviar, que nos va a sanar, que nos va a restaurar. Dios es bueno y que nos va a hacer meditar, amén, en nuestras experiencias vividas. Iglesia, vamos a venir en palabra de oración. Todos son bienvenidos, todos los hermanos que nos miran. Dios lo bendiga grande y poderosamente. Y vamos a venir en palabra de oración, como siempre, Iglesia, invitando a la presencia de su Espíritu Santo y dándole gracias a Dios que nos permite en esta tarde, amén, reunirnos para poder escuchar la hermosa voz de Dios. Vamos ahora, cierren sus ojitos ahí donde están unidos, si están en familia, si están con los hermanos. Vamos a orar, abra su corazón. Y papito bueno, gracias Dios del universo, precioso nuestro Dios, te damos gracias Dios amado por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar en tu presencia. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias por tu amor infinito, Señor, porque tu palabra es medicina, es ungüento para toda herida, Señor, en tu pueblo, Señor, para todo corazón afligido, para todo espíritu, Señor, desesperado, para todos los que necesitamos, Señor, que tú nos hables, Padre, en esta hora. Te invitamos, Espíritu Santo, y por favor, háblanos, que tu palabra es la medicina que necesitamos para poder ser liberados, sanados, restaurados y cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. Padre, en esta noche te bendecimos, te damos gracias. Habla nuestras vidas y límpianos. Revélanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, amén. La palabra de Dios es medicina, iglesia. La palabra, usted, todo aquel que se siente afligido, desesperado, amén. Déjame decirte que busca la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina. Escucha bien, es la medicina que tu alma, amén, que tu interior, que tu espíritu, que tu mente necesita. Una palabra de Dios, iglesia, nos fortalece. Una palabra de Dios nos quita el desánimo, nos quita el odio, nos quita la amargura. Yo estoy viendo la gloria de Dios, iglesia. Amén. Cuando veo que la palabra de Dios es expuesta, el corazón más negro, el corazón más amargado, amén, puede cambiar, puede hacerse un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de paz. No hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer. Así que, iglesia, cuando te sientas afligido, desesperado, dile, Señor, una palabra tuya, amén, y bastará para ser sano, amén. Una palabra de Dios. Entonces, iglesia, vamos primeramente a ministrar la presencia de su Espíritu. Vamos a ministrarlo a Dios ahí donde estás, parado, sentado, en cualquier posición. Vamos a adorar. Abre tu corazón, ministra la presencia de su Espíritu Santo para que Él lo ministre. Amén. Con su preciosa palabra. Amén. Entonces, iglesia, vamos a adorar a nuestro Dios. Ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento
Amén, iglesia. Amén. Ya ha llegado el momento de, amén, de alabar su nombre y escuchar su palabra. Así que, iglesia, vamos a tomar asiento. Dios lo bendiga otra vez a todos los hermanos que están reunidos. Amén. Se ven, amén, lindos estar reunidos en familia para escuchar la palabra poderosa de nuestro Dios y a ver qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, iglesia. Amén. Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. Y estamos hablando, acuérdense, del bálsamo, el bálsamo de Galad, amén. Y sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es visto como el bálsamo de Galad, que ofrece sanidad y restauración espiritual a través de su sacrificio. Él es el bálsamo de Galad. Pero acuérdense que estamos estudiando la historia de José, porque José, esta historia de su vida es un ejemplo poderoso para nuestras vidas, amén, para que podamos recibir ese bálsamo y recibamos sanidad como José. Y dice así, estudiaremos la historia junto a la historia de José y veamos lo que José tuvo que hacer para que el bálsamo de Galá fuera efectivo en su vida y recibiera curación, una sanidad completa. Iglesia. Yo les invito a todos, amén, y escuché la voz del Espíritu Santo que le dijo a alguien, le dijo, estudia la historia de José, porque ahí yo te voy a hablar. Así que estudiemos cada paso de su historia, porque José a través de su historia nos va a mostrar, nos va a enseñar cómo poder ser sanados, iglesia por Dios, amén. Acuérdense que Dios está interesado, iglesia, está interesado en sanarnos, iglesia, espiritualmente y físicamente, iglesia, amén, para que podamos servir y hacer su voluntad en su vida, nuestras vidas. Entonces acuérdense que estamos en el punto del Génesis, en la palabra del Génesis del 37. Ahora vamos a ir del 12 al 17. Y así vamos a ir paso por paso porque Dios nos va a mostrar a través de la historia de José, amén. Puntos muy importantes. Iglesia, es increíble cómo nuestras vidas, cuando comparamos nuestras vidas con la palabra de Dios, podemos ver que lo mismo que pasó a esta gente en el Antiguo Testamento, ahora, amén, el Nuevo Testamento, nosotros podemos experimentar cosas, situaciones que José experimentó en su vida. Ahora nosotros estamos experimentando. Acuérdate que vamos a hablar de las 12 tribus de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. No estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de la tribu de Israel. Ahora vamos a ver lo que dice en la porción del 37, del 12 al 17. Dice así. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, dice así. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. So ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, dice. Y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Le dijo José. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Hay muchos puntos que rescatar en esta porción, amén, que quedamos el domingo. Que José era obediente, amén. José fue a buscar a sus hermanos. Su padre, primeramente, Jacob, le dijo, anda, quiero que vayas a ver, amén, cómo están tus hermanos y las ovejas, amén. Y José fue a buscar las ovejas de a sus hermanos y a las ovejas, y no los encontró supuestamente a donde ellos habían ido. Y José siguió caminando tratando de traer una respuesta a su padre. Amén. Vemos aquí el servicio que José daba a su padre Israel, porque su padre confiaba en él. A veces cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros vamos y lo hacemos a media o no lo hacemos. Pero José fue a buscar las ovejas y a sus hermanos no los encontró y no regresó al padre y le dijo, no los encontré, no sé dónde están. Dice que se fue errante caminando. Amén. Dando la extra milla. Amén. Y ahí donde lo encontró este hombre errante y le preguntó, ¿qué es la que estás buscando? Y ahí donde lo dio la información. Y José no paró hasta ir al punto donde estaban sus hermanos para traerle una noticia a su padre. Esto nos habla a nosotros del servicio,
que José daba a su padre. Por eso puedo ver por qué Dios le escogió a Jacob, perdón, a José, porque Jacob también le dio esa túnica a José, porque la túnica significaba el que cargaba la mayor bendición de toda la tribu, de todos los hermanos, la túnica de colores. Amén. Y me hace recordar que los hijos de reyes, cuando usted estudia la palabra, los hijos de reyes, amén, cargaban sus vestidos, eran de colores, de unos colores, porque eran hijos de reyes. Dios, el Jacob le dio esa túnica a José y eso tenía una representación poderosa en lo espiritual y en lo físico. Él es el que cargaba la mayor bendición de la familia. Amén, de Jacob. Entonces vemos, iglesia, que José daba un servicio, daba la extra mía, por decir, a su padre. Amén. Era un hombre en que su padre podía confiar, podía encargarle. Por eso yo me imagino que Dios vio que él era fiel a su padre. Entonces Dios dijo, yo lo voy a levantar, porque si es fiel en la tierra con su padre, me va a ser fiel a mí. Entonces son puntos, características que tenemos que rescatar. Amén, de la vida de José. Vamos a leerlo a ver qué es lo que nos dice la enseñanza. Y dice, así, José fue obediente a su padre, se sometió a la orden de su padre, amén, porque era obediente. Su padre lo podía mandar, como dicen, a la cima del cerro y él se iba. Fue fiel a la orden de su padre, es verdad, amén, podemos verlo. Podemos ver que esta es la razón por qué Dios eligió a José, porque así como él ganó el manto de su padre al ser obediente, también se ganó el llamado de Dios para su vida. Así como se ganó el manto el de la gracia y el favor de su papá Jacob. Amén. Así también se ganó el llamado de Dios para la vida de José, porque José era un buen muchacho, 17 años, amén, y con esas características, con esas virtudes, amén, porque su padre podía confiar los demás hermanos que eran mucho mayor que él, podía confiar en Confiar José, en hermanos, que él iba a dar una respuesta, amén. A dónde estaban los hermanos, y hablamos que él no iba a cubrir el pecado de sus hermanos, siempre iba a traer un informe completo de lo que sus hermanos estaban haciendo. Entonces, iglesia, esta palabra es para que nosotros nos identifiquemos, para que nosotros comparemos nuestras vidas a la luz de la palabra, amén, y nos movamos desde ahorita, a hacer la voluntad de Dios, amén, a servirle a Dios como Él es digno de que le sirvamos. Entonces, iglesia, vamos a seguir leyendo esta palabra, amén, que es lo que Dios nos habla en nuestra vida. Dice así, aunque era obediente a Dios y a su Padre, nadie quería a José. Este es un punto. Él era obediente, hemos hablado, era sometido a su padre, hemos hablado, amén. Pero dice que aunque era obediente a sus padres, nadie quería a José. Había una parte triste de la historia de José, que era un joven rechazado por su familia. Amén. Y dice que nadie lo quería, nadie quería a José. Amén, porque era un hijo rechazado por su familia. Nadie quería hablar con José pacíficamente. Esto fue, esto fue fue una parte triste de su historia, de la vida de José. Muchos de nosotros hemos sido los ídolos. A ver, muchos de nosotros a veces hemos sido los ídolos en la familia. Y procesos que hemos llevado o el desierto que hemos ido ha sido muchas veces por el pecado, amén. Pero no ha sido porque nos han rechazado. Pero vemos que José, el punto de tristeza en su vida era que fue un hombre rechazado. Aparte que era obediente, era sumiso, el punto, amén, que fue rechazado por todos sus hermanos no le podían hablar bien, siempre le hablaban, amén, airados, bruscos con él. Entonces eso era una parte triste en la vida de José. Pero José lo que le gustaba y se esforzaba era en hacer la voluntad de su padre, obedeciéndole a su padre, sometiéndose a su padre. Iglesia, y esto nos habla a nosotros como hijos de Dios, porque estamos hablando de las tribus de Israel, del pueblo de Dios. Amén. Entonces, iglesia, nosotros a veces por hacer la voluntad de Dios, porque tú eres un buen líder o porque tú eres un buen discípulo, muchas veces vas a ser rechazado. Muchas veces vas a ser visto mal en toda tu familia, en toda tu casa. Esto nos habla a nosotros como hijos de Dios, que a veces porque nos hemos determinado a seguir a Dios con todos nuestros hijos, nuestra familia, a someternos, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Se va a levantar tu propia familia porque estamos hablando de José y sus propios hermanos y te van a ver mal, te van a rechazar. Amén. En tu misma casa, en tu misma familia, por los tuyos, por lo que tú más quieres. Es increíble cómo las historias que pasó en el Antiguo Testamento, en el
Nuevo Testamento de personas de Dios, ahora está pasando. ¿Cuántos, amén, hijos de Dios que se han convertido a Cristo han sido rechazados en su casa? Y los ven mal y los tratan que son locos, que son fanáticos. Amén. Porque usted se ha determinado santificarse, apartarse de lo mundano, apartarse de lo pagano, apartarse de lo sucio. Y usted ya no quiere mezclarse con el mundo, no quiere vivir un evangelio pagano mezclado con el mundo. Y por eso la gente lo va a odiar y su misma familia, amén, ya no lo va a hacer parte de ellos porque usted no celebra, porque usted no anda con ellos. Entonces, por eso, iglesia, que nosotros tenemos que ver nuestra vida, nuestra vivencia con la vida de José, porque es un ejemplo, amén, que nos va a servir mucho en nuestra familia. Y usted ha seguido adelante, usted siguiéndole al Señor, fiel a Dios, amén, porque sus hermanos lo rechazaban, no lo querían, amén. Después vamos a ver por qué, amén. Esto está muy interesante. Por eso nosotros ahora comparamos nuestra vida, muchos de nosotros hemos ido a procesos capaz, muchos de nosotros capaz, como dice la enseñanza, hemos sido el ídolo de nuestra familia, no ha sido como José que fue rechazado. Y por eso hemos despertado capaz, hemos tomado malas decisiones y hemos ido a muchos procesos. Pero sea como la historia de José o sea en otra historia, lo importante que ahora Dios nos ha llamado, amén, y estamos en sus manos. Lo importante de todo es que estamos en las manos de Dios y hasta aquí hemos llegado porque a Dios le ha placido. Amén. De toda esta historia. Ahora, el ataque que sufrió José fue porque estaba haciendo la voluntad de su padre. José estaba en obediencia a su padre. Se fue a buscar, amén, las ovejas y a sus hermanos, y ahí donde sus hermanos lo agarraron y lo vendieron. Él estaba haciendo la voluntad del Padre, él estaba en obediencia. Amén. Eh, eh, y vemos que ahí donde vino el proceso para la vida de José. José dice que no volvió a ver más a sus padres, a su familia, amén, a sus hermanos. Por haciendo la voluntad del Padre y de su Padre, es donde lo agarró, amén, el proceso, la situación a José. O sea que podemos rescatar de la vida de José que él estuvo haciendo lo bueno. Él estuvo obedeciendo a su papá, iglesia. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces muchos de nosotros nos han pasado cosas malas, procesos malos por malas decisiones, o amén, o por debilidades en nuestras vidas. Entonces, estamos comparándonos con la vida de José a nuestras vidas, iglesia, amén. Pero después vamos a ver que Dios todo lo torna en bendición, amén. Entonces, eh, todo Dios, muchos de nosotros hemos sido inocentes también de muchos ataques en nuestras vidas, ya sea que hayamos sido inocentes o no, pero lo importante es que ahora en Cristo Dios lo ha convertido para bien, por lo que hoy Dios nos llama a perdonar a nuestros agresores. Amén. Muchos de los ataques que hemos tenido, de la vida que hemos llevado, iglesia, amén. Hablamos cuando estamos en el mundo y cuando estamos en las cosas de Dios. Muchas veces hemos sido inocentes, muchas veces no, pero ahora estamos en Cristo, amén. Y Dios, esas experiencias vividas, Dios lo va a tornar en bendición porque Dios nos va a liberar. Por eso va a derramar su bálsamo en esta noche, derramar su bálsamo. Y como José, vamos a experimentar una sanidad completa, amén, para que después nosotros podamos testificar y seamos de testimonio como José, amén, que confrontó el pasado de la mano de Dios, amén, de la mano Dios y pudo glorificar ante su familia. Amén, que Dios estuvo con él. Entonces, iglesia, vemos muy importantes estos puntos que José era obediente, José era sometido a la voz de su papá, era fiel a su papá. El proceso lo agarró a José haciendo la voluntad de su padre. Amén. Y vemos que Dios estuvo con él en todo momento. Ahora vamos, ese es un punto que nosotros lo hablamos, amén, en la semana pasada en la enseñanza, pero vamos ahora a la otra porción, Génesis 37 18 al 24, que aquí, amén, vamos a profundizar un poquito más. Y dice así esta palabra, cuando ellos lo vieron, dice, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, dice, contra él para matarle. Estamos hablando que cuando José llegó al lugar a Datán, donde estaban sus hermanos, los vio sentados ahí. Y dice que ellos lo vieron de lejos y conspiraron, hablaron para matarle. Y dijeron, el
uno al otro, he aquí viene el soñador. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y dijeron, alguna mala bestia, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, dice, ellos quitaron, ellos, le dice, le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mire cómo es esto. Génesis 37, leído del 18 al 24. Cuando ellos lo vieron, amén, conspiraron, hablaron para matarlo. Yo creo que ninguno de nosotros, iglesia, nosotros hemos nacido en familias capaz de muchos hermanos, de una familia grande. Yo creo que ninguno de esto ha pasado por esto de que sus hermanos hayan conspirado, hayan hablado, hayan, se hayan reunido para querer quitarle la vida a usted. Pero mire, qué triste esta historia, amén, que su misma familia, sus mismos hermanos lo odiaban tanto, tanto, que conspiraron para matarlo. O sea que José vivía en un ambiente terrible en su casa, amén, de agresividad, en un ambiente donde lo odiaban, le tenían envidia, celos, odio, del punto de quererlo matar. Yo creo que ni yo sé que ha habido problemas usted en su familia, con sus hermanos, pero no creo que hayan llegado a este punto de querer conspirar para quitarle la vida a usted. Entonces podemos ver que José, su experiencia, amén, ¿qué puedo decir? Ese daño que él sufrió fue tremendo, porque muchos de nosotros hemos sufrido daño, las parejas, los matrimonios han sufrido, usted ha sufrido daño con su esposo, con su esposa, el agresor ha sido bien malo con usted. Acuérdese que estamos estudiando, estamos aprendiendo de la historia de José para que Dios pueda derramar ese bálsamo y ser sanados, iglesia. José se creció en un ambiente terrible en contra de él, de violencia, amén, de muerte, podemos decir. Amén, de agresión, de abuso por sus hermanos, de rechazo terrible hacia su vida. Mire el daño que experimentó José, que cuando él llegó contento de ver a sus hermanos que días no los había visto, para llevarle información a su padre y de repente le quitaron el manto y lo agarraron, me imagino, de una forma agresiva y lo metieron a un pozo de agua y él gritaba, hermanos, hermanos, y de repente que usted lo amarren y le metan al pozo de agua y usted, ¿qué sentiría usted en ese momento? Un corazón destrozado, ver que sus propios hermanos de carne y de sangre, amén, le estén haciendo eso. Sin darle una explicación, solo usted puede ver odio en sus miradas, rencor, envidia. Entonces vemos que el alma de José, que comprende, amén, las emociones, fue destruida. Amén, su espíritu se afligió. Estamos ahí, iglesia. O sea, yo ya como que lo vivo y lo dramatizo. Amén. Porque yo me imagino usted a veces, porque como hablamos la vez pasada, porque nadie le habla, porque no le dan la mano, no le dan una llamada por teléfono, usted se molesta, usted se ofende. Si no le contestan el teléfono, usted se ofende y ya no quiere llamar. Si no le hablan, usted se ofende. Si no lo saludan, le dice hermanito, Dios lo bendiga y le dan la mano, usted se ofende. Mire la falta de carácter. Muchos hijos de Dios no se ofenden, es así, se ofenden porque no le dan una llamada, no le dan la mano, no lo saludan, porque falta de carácter. Pero imagine que usted lo agarren, ahí van a los grupos familiares y usted entra al grupo familiar y viene con su Biblia bajo el brazo y lo agarran todos los hermanos, amén. Le quitan el traje que tiene y lo meten a un pozo de agua a matarlo. Usted se muere de la impresión. Por eso le digo, mire el daño que experimentó José, porque lo que quiero llegar hasta el punto es de que él se dejó sanar, que usted vea que sus hermanos, que usted los conoce, que usted se ha criado con ellos, que usted los ama, de repente se levanten a matarlo, usted no se va a quedar ofendido, usted no se va a quedar con el corazón destrozado, destruido de ver, amén, esa maldad en su familia. Entonces yo le quiero decir, porque le digo en este nivel, porque no hay ofensa, no hay daño que le hayan hecho a usted que no pueda ser perdonado. Por eso le hablo en este nivel,
porque tenemos que dejar que como José, amén, se dejó sanar por el Padre, por Dios, ante esa agresividad, esa maldad, ese ambiente familiar de odio. En su casa se dejó sanar y le dio, devolvió bien por mal. Eso también nos pase a nosotros. Podamos dejar, amén, que esa persona que más nos hizo daño en la vida, podamos dejar que nuestro Dios nos sane, amén, y nos cambie. Amén, como José lleguemos a una restauración, que haya sido su padre y su madre. Amén, que le haya hecho daño, que le haya querido quitar la vida a usted. Usted tenemos que dejar que Dios sane nuestros corazones y ponga ese bálsamo, aunque sea el esposo o la esposa que usted tanto ama y que usted se aferró de esa persona y usted no vio otra persona que esa persona y le hizo daño, le fue infiel. Tenemos que perdonar, iglesia. Puede ser la persona que cometió lo más terrible. Porque el Señor Jesucristo es la historia para eso. Amén. Él perdonó, perdió, que el Padre perdonara a los que los estaban matando a él. Amén. Entonces, vemos, no ponemos la historia del Señor Jesucristo porque vamos a decir, Él es Dios, Él era 100% Dios y Él pues tenía el poder, tenía las fuerzas. Este es un hombre, carne y hueso como nosotros con debilidades. Amén. Por eso estamos viendo la historia de José. Dice, vamos a ver algo importante. Dice sí que por la palabra, amén, por la palabra que podemos ver, lo primero que hacen los hermanos de José es criticar a José por ser un soñador. Lo primero que cuando José se acerca y ve al grupo de sus hermanos ahí, entre ellos critican, dicen, mira, ahí viene el soñador. Entonces vemos que los hermanos tenían envidia, tenían celo de José, porque era un soñador, porque Dios estaba con José, porque ellos sabían que Dios tenía un llamado para la vida de José. Por eso era un soñador, porque estamos hablando de la tribu de Israel, iglesia. Estamos hablando de los que cargaban la promesa de Abraham, amén, de los hijos de Jacob. Entonces ellos lo primero que critican, dice, viene el soñador. Y esto es para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuánto le ha pasado a usted que dentro de su congregación, que dentro de su grupo familiar, amén, que en su casa a usted le tienen cólera, a usted le tienen envidia, le tienen celo, porque usted es un soñador, porque Dios le habla a usted, porque Dios lo usa a usted, amén, porque Dios está con usted, porque usted se ha determinado servirle a Dios? Porque usted, estábamos hablando porque usted se había determinado a servirle a Dios en santidad y se ha determinado a apartarse de los ídolos, del paganismo, de un evangelio mezclado con el mundo. Y por eso a usted lo ven raro, a usted lo ven, lo critican, porque usted se ha determinado a servirle a Dios y dice, mira, mira, ahí viene el soñador. Amén. Es que supuestamente Dios le habla. José era profeta, Dios le hablaba, le estaba revelando lo que vendría. Acuérdese él revelaba los sueños del faraón. Después un día era un profeta, Dios le hablaba y le revelaba. Podía él saber el lenguaje de Dios, de los sueños. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo han criticado a usted y han blasfemado? Y no lo han blasfemado a usted, sino al Espíritu que está en usted. Porque cuando yo decía un soñador, estaban blasfemando, era el Espíritu el que da los sueños, el que da la palabra, es Dios. Amén. Y usted le tienen cólera, no le creen. Piensan que es su carne, que usted comió mucho y se soñó. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, iglesia, porque después vamos a ver. Amén. Dios me había revelado un punto cuando estudiaba la palabra, después lo vamos a ver, tenemos que tener cuidado. Ahí viene el soñador, estamos blasfemando contra el espíritu que se mueve en esa persona. Entonces, primeramente ellos estaban molestos, envidiosos, celosos porque José era un soñador. Mire, y usted, ¿cuántos de ustedes cuando usted se ha terminado de seguirle a Dios en su familia, amén, le han agarrado cólera, celos, porque usted está que sirviéndole a Dios? Y usted ya no va a las fiestas paganas, usted ya no se sienta con ellos a hablar malas palabras, usted ya no toma como ellos toman. Y dice, mira, 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 ve, ahí viene ¿cómo le puede el cristianito o la cristianita? Mira, mira, ve, y comienzan a criticarlo a usted, a chismosear de usted en la familia, porque usted ya no es esa persona loca que bailaba, que danzaba.
y que compartía con... Mira, iglesia, es increíble que las cosas que le sucedió a este hombre, las historias que le sucedió a la gente en la Biblia, pasa con nosotros. Nosotros hemos sido muchas veces inocentes, muchas veces ultrajados, muchas veces por la misma familia, amén, que han hablado mal de nosotros, nos han criticado, nos han blasfemado, amén, porque usted ya no hace lo que usted hacía en el pasado, iglesia. Pero déjame decirle que la recompensa es grande en esta vida y en la vida venidera de todos aquellos que nos apartamos, amén, para Dios, iglesia. Entonces, un punto bueno de rescatar es que dice que lo primero que ellos hacen a de José es criticarlo y dicen, ahí viene el soñador. José, porque era un soñador. Estaban llenos de ellos de sus emociones, amén, estaban llenos de envidia por el llamado que José tenía a su vida. Entonces, sí, cuando ellos te refieren, dicen, mira, ahí viene el soñador, ellos estaban envidiosos, estaban molestos porque veían que Dios estaba con José porque le hablaba a través de sueños. Ellos podían ver. Y es Satanás detrás de todo esto, que José tenía un llamado para su vida, porque de toda la familia él podía traer sueños. Amén. Y los sueños, ellos sabían que los sueños que José tenía eran poderosos. Amén. Que José era el que cargaba la bendición, porque después en un sueño le dice su padre, amén, Jacob, ¿qué pasa, José, que estás hablando? O sea que tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos delante de ti. Como decimos nosotros en el lenguaje, ya se las olían ya. Amén. Que José, Dios iba a hacer algo grande en su vida. La gente puede ver el favor y la gracia de Dios en su vida. La gente puede ver el cambio que Dios ha hecho en su vida. La gente puede ver que usted está apartado para Dios. Por eso que lo van a criticar, no se moleste. Van a blasfemar, van a decir que usted no es cristiano, que usted está loco y van a decir lo que quiera. Amén. Bienaventurados son aquellos, amén, que van por esta situación y sufren atropellos y sufren blasfema y sufren crítica y sufren chisme de la gente. Porque la recompensa va a ser grande en esta tierra y en la vida venidera, iglesia. Amén. Porque vemos que Dios lo recompensó grandemente a José y a su descendencia, iglesia. Entonces, iglesia, esto está muy importante lo que Dios nos dice. Primeramente, ellos estaban molestos, estaban envidiosos y celosos por el llamado de Dios a la vida de José. Amén. Era el llamado, iglesia. Yo no sé si me estoy pasando el tiempo, pero voy a leer un poco más porque está emocionante. Amén. El llamado que tenía José porque se metieron con los sueños. Vemos la presencia de Dios. El segundo punto que podemos ver de esta enseñanza. Amén. Los hermanos de José tenían envidia por la túnica que su padre le había dado a José. Acuérdense que la palabra dice que lo primero, cuando ellos lo vieron a José, dijeron, mira, mira, lo criticaron, ahí viene el soñador. Segundo, corrieron y le quitaron la túnica. Ellos estaban con envidia, con celo, porque el padre lo quería más a José y le había dado una túnica de colores, una túnica fina. Si usted ve en el Antiguo Testamento, la gente, amén, los hijos de reyes se vestían con ropa de a colores, un vestido de a colores, las hijas de rey. Entonces, eso significaba que José tenía la bendición de esa familia. Y es verdad, porque, amén, Dios lo levantó poderosamente a José. Entonces, lo primero que le quitaron la bendición. ¿Cuánto amén, del cristianismo, cuánto ustedes, la gente lo envidia? Porque usted tiene a Cristo en su corazón, porque usted tiene una bonita familia, porque ahora usted tiene paz en su casa, porque Dios está restaurando su matrimonio, porque Dios está restaurando sus hijos. Amén. No solamente hablemos de dinero, sino la bendición, porque bendición es tener paz en su casa. ¿Cuánta gente le tiene envidia a su vecino, que usted antes lo veía triste, depresivo? Ahora usted lo ve contento, tranquilo, yendo y viniendo, sirviéndole a Dios, amén, porque Dios lo ha bendecido ahora. Usted no tenía trabajo, ahora ya está trabajando. Hay gente que quería verlo a usted mal llorando y ahora ya no lo ven así, sienten envidia. Entonces le quitaron la túnica, estaban envidiosos porque su padre le había dado. ¿Cuánta gente está envidiosa porque Dios nos ama, porque Dios nos bendice? Porque Dios está con nosotros. Y estoy hablando cristianos de cristianos, ¿ah? De gente del mismo pueblo de Dios,
porque estamos hablando de la tribu de Israel. Entonces vemos en este del versículo del 18 al 24, vemos que un punto muy importante, ellos corrieron a criticarlo, el soñador, el llamado de Dios, la presencia de Dios sobre José, el respaldo de Dios en la vida de José. Segundo, le quitaron la túnica, la bendición que cargaba José. Ellos estaban envidiosos porque había favor y gracia de Dios en José. Amén. Entonces son puntos muy importantes que nosotros podemos ver porque eso nos pasa a nosotros, iglesia. Mucha gente va a ver, va a sentir envidia de vernos crecer espiritualmente, de progresar, amén, de tener un mejor trabajito, una mejor familia. Y entre la misma familia, amén, y usted lo van a criticar, van a blasfemar, van a hablar mal. Despreocúpese, iglesia, despreocúpese, no se entristezca, no se deprima. Que Dios esté con nosotros. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Lo importante es que Dios esté con usted. Amén. Porque la bendición va a ser grande por nuestra fidelidad a Dios. Entonces vemos que nadie ha pasado esta experiencia que pasó José. Amén. Lo primero ellos le quitaron la túnica, molesto seguro. Amén. No querían que José sea el escogido. Pero iglesia, dígame usted, si Dios lo escoge a usted, es Dios. Dios hace lo que le place. Usted no se moleste si usted ve que Dios le habla a su hermano o a su hermana. Si usted ve que Dios lo bendice a sus hermanos, ¿por qué nos molestamos? ¿Por qué nos ponemos envidiosos? Vayamos, seamos humildes, dígale, ¿cuál es tu estilo de vida? Dime qué puedo hacer para que Dios me hable así, para que Dios me bendiga así. Y el hermano le va a decir dejar el pecado, cambiar, amén, ser las cosas mejores en vez de molestarnos, en vez de criticar, de hablar mal, seamos humildes. Digamos, que ¿cómo lo haces? Oh, yo ayuno, yo oro, yo busco a Dios, yo trato de dejar el pecado, yo trato, amén, de escuchar su palabra y me muevo a cambiar para que nosotros vayamos en el mismo camino. Acuérdese que Dios lo escogió a José porque José era bueno, 17 años, le obedecía a su padre, se fue a ver las ovejas, era obediente, sometido. Amén. Entonces, si esto pasa, pasa también ahora en nuestras vidas, iglesia. Pasa entre hermanos, entre familias, iglesia. Por eso que Dios dejó ahí, no quitó y lo borró, que no vean que las tribus de Israel tenían envidia, todos los hermanos a José. Dios no lo ocultó y dijo, no, que no sepan eso. Dios lo puso ahí y nos muestra nuestra naturaleza, esta carne, cómo es. Si yo veo a usted, la veo más bonita, la veo más arreglada, veo que le va bien, la envidia. En vez de decir, wow, está progresando el hermano o la hermana, es que seguro que está haciendo las cosas bien, que está sirviéndole a Dios. Es como un José, hace la extra mía, todo lo que se delega lo hace. Amén, lo hace y lo hace bien para el reino de Dios. Por eso que le va bien, por eso que Dios lo bendice, por eso Dios le ha escogido, por eso Dios le ha dado un ministerio, por eso Dios le ha dado un llamado. No tengamos envidia si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que empezar de cero y alinear nuestras vidas con su palabra, iglesia. Amén. Alinear nuestra vida con su palabra y empezar a hacer las cosas bien, porque Dios dice, si este en lo poquito me es fiel, en lo grande me va a ser fiel también. Por eso que Dios lo sacó, lo puso de administrador de sus hermanos, de las ovejas, de los ganados, que vaya a chequear ella un ministrador en su casa, en su familia, porque su papá confiaba, era como su mano derecha y lo mandaba a ver qué estaba haciendo sus hermanos. Pero después Dios lo sacó de ahí y lo puso administrador de un país. Amén. Entonces podemos verlo desde ese punto de vista, iglesia. Amén. Pero eso va a buscar, eso va a venir la envidia, el celo. Amén. De la gente, que no le va a agradar eso. No le va a gustar que usted le sirva a Dios, que usted busque a Dios con todo su corazón. Van a querer matarlo, desaparecerlo, iglesia. Le pasó a José. Entonces vamos, iglesia, al tiempo de la oración. Estamos aprendiendo la vida de José para que nosotros podamos. Si usted sufre, vamos a hablar un poquito de la envidia. Si usted sufre de la envidia, usted ve que si Dios lo progresa a su hermano, usted le da envidia, usted le da hasta mal de estómago. Usted no come bien, ya le duele la cabeza, porque la envidia es como un cáncer que lo consume. No tiene paz usted pensando en la bendición de su hermano. Dígale, vaya, sea humilde, rompa con él de hermano. ¿Cómo hizo usted?
Amén, para yo poder hacer igual. Recibe el consejo de alguien que está más arriba que usted, para que usted vaya por esos caminos y le vaya bien a usted también. Amén. Bueno, iglesia, vamos a venir en oración. Así que si usted es un hermano, una hermana que su familia lo rechaza, su familia no lo quiere, sus padres, sus hijos, amén. José le pasó lo mismo. Tenemos que perdonar. Tenemos que dejar que Dios nos cure. Amén. Que Dios nos sane. No devolver mal por mal, sino bien por mal. Y dejar que Dios nos cure y nos haga y podamos ser testimonio y glorifiquemos el nombre de Dios al retornar bien por mal. Que ese bálsamo de Galea caiga sobre nosotros y sane nuestro corazón. Vamos a orar entonces, iglesia, amén. Cierre sus ojos ahí. Si usted sabe que esta historia, usted se identifica, aparte de esa historia, que usted ha pasado por ese proceso, dígale al Señor, amén, que en esta hora le traiga sanidad sobre su corazón, sobre sus emociones, de ese hermano, esa hermana que lo maltrataba, que lo maldecía, amén, que le deseaba el mal, o ese familiar, o ese esposo, esa esposa. Amén. Tenemos que confrontar, acuérdese el pasado y mírelo usted y usted perdónelo. Y, amén. Y ore por su salvación, ore por esa vida. Amén. Para que Dios tenga misericordia. Padre bueno, Padre precioso, gracias Dios del cielo. Señor, no hay nada tan linda, tan lindo como tu palabra. Tu palabra es medicina para los huesos. Tu palabra es ungüento fresco, poderoso, es bálsamo, Señor, sobre nuestros cuerpos, Señor, sobre nuestros cuerpos físico y espiritual, Señor. Una palabra tuya y bastará, Señor, para sanar toda herida de tu pueblo, de nuestras vidas. Precioso Dios, gracias, Señor. Te doy gracias, mi alma te alaba y te bendice, Dios del cielo, de lo sobrenatural. No hay nada imposible para ti y en esta hora te bendigo, Dios, bendito sea tu nombre. Bendigo tu espíritu, tu presencia, Señor, que nos trae este pan del cielo, Padre, para sanar las vidas y los corazones. Precioso Dios, precioso, precioso. Dile, papito, gracias por tu maná escondido, por tu maná poderoso, Señor. Nuestras vidas no dependen del pan, ni de la comida, ni del vino, como dice tu palabra, sino depende de cada palabra que sale de tu boca. Padre mío, Dios mío, en esta hora, Padre, tu palabra ha sido expuesta a los corazones, a toda alma afligida, a todo corazón destrozado, Señor, a todo espíritu necesitado de la comunión con tu espíritu. Y en esta hora yo te pido, Padre bueno, por todos aquellos que están presentando sus casos, sus necesidades en este tiempo, Señor, para que puedan ser sanados, liberados, Señor. Y yo te oro, siento en mi corazón orar por todo cáncer, Señor, por todo cáncer en los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios que sanas cánceres, cánceres espirituales, Señor, cánceres físicos en los órganos, Señor. Cánceres en el espíritu, voy a decir en el alma de tu pueblo que los consume, Señor. Oh Padre bueno, 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 bueno eres tú. Oramos, nos unimos en oración. Precioso Dios, para que tú hagas un milagro poderoso en esta noche en tu pueblo y sanes, Señor, toda herida, Señor, sanes toda aflicción en tu pueblo, sanes, Padre amado. Todo lo que pasó tu pueblo en el pasado, iglesia. Vamos, dile al Señor, acuérdate del pasado, confronta el pasado de la mano de Dios, Señor. Sana, sana, Señor, a cada hombre, a cada mujer que en esta hora se une en oración clamando para que seas tú, Señor, quitando esa enfermedad espiritual y con ella, Señor, la enfermedad física, cualquier enfermedad que tu pueblo en esta hora esté experimentando, no permita, Señor. Somos la niña de tus ojos, somos tu pueblo bendito, Señor. Extiende tu mano de compasión en esta noche, en esta tarde, y trae bendición sobre tus hijos, liberación.
sobre sus vidas, Señor, sobre sus cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús, eres tú el que te mueves haciendo milagros en cada uno de tu pueblo. Precioso, precioso Dios, que seas tú destruyendo, destruyendo las ataduras, Señor, destruyendo toda enfermedad, Señor, en tu pueblo y trayendo, Señor, sanidad sobre tus hijos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, en todo proceso, en toda situación, en todo desierto que tu pueblo ha experimentado en la vida pasada, Señor, en tu evangelio. Yo te pido que en esta noche tú te glorifiques y bendigas a tu pueblo y traigas paz, paz en los corazones, confianza en ti, Señor, fe en ti, Padre, que traiga, Señor, gozo, gozo en tu pueblo si está afligido, si está triste. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, que seas tú trayendo sanidad de sus cuerpos, Padre, por el poder de tu palabra, rompimiento de maldiciones, Señor, que seas tú quitando toda aflicción de los cuerpos, se va todo tormento del infierno por la sangre de Jesús, Señor, que en esta noche tú pases el bálsamo de la sangre del Señor Jesucristo sobre cada vida, sobre tu pueblo, para que en esta noche experimente tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu presencia sobre las vidas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, yo te pido ahí donde estás, amén. Ora, ora, ora y pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, únete en oración, en fe. Y si tienes un familiar que necesita, toma la posición de ese familiar y dile, Señor, yo te pido por este familiar, yo intercedo como Moisés intercedía por tu pueblo, Señor, así también yo me paro a interceder por esta persona, oh Dios mío, Señor mío, que en esta hora tu mano poderosa, ungida, pase sobre cada vida, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, y quite toda aflicción, quite, Señor, toda enfermedad, quite todo lo que nos sirve, toda tristeza del alma, toda depresión en tu pueblo, Señor, toda falta de fe, Señor, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, Padre, toda rebeldía, desobediencia, Señor, que no los deja por algún daño del pasado obedecer, porque se rebelan, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, estamos aquí por tu palabra y tu palabra es medicina, Señor, y todo lo que nos haya pasado tú lo vas a tornar en bendición. Por eso te unimos en oración para que seas tú trayendo una sanidad completa en el hombre, en la mujer interior, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que seas tú limpiando, limpiando cada cuerpo, limpiando las lámparas de los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que en esta hora tu pueblo sea liberado, sanado y restaurado. Comienza a respirar profundo, inhala y exhala y que sea Dios quitando por fe, por fe, por fe, por fe ese ahogo, esa aflicción en el nombre de Jesús, ese recuerdo del pasado que no te deja existir en esta tierra, que no te deja tener paz, ese recuerdo de pasado, esa culpabilidad, exhálala, exhálala y que sea inhalando la presencia de tu espíritu, vida, Señor, vida sobre cada cuerpo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, pasa tu bálsamo, 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 el bálsamo del poderoso Señor Jesucristo sobre cada hombre, sobre cada mujer, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y trae esa sanidad preciosa, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Pon la mente de Cristo, Señor, restaura esas emociones, se restaura esas emociones en tu pueblo, ese carácter, Señor, restaura, restaura, restaura. Tú eres un Dios que hace las cosas nuevas, que hace las cosas nuevas en tu pueblo, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia en esta noche nos alcance sobre nuestras vidas. Precioso, Dios precioso, deja que el Espíritu Santo, amén, comience a tratar contigo ahí donde estás, comience a liberarte, a sanarte, a restaurarte. Dejemos que el Espíritu Santo comience a hacer la obra. Tú cierra tus ojos y dile al Señor, límpiame, límpiame, Padre. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor, en esta noche, Padre. Reprendemos las obras del diablo, las trampas de Satanás, en el nombre de Jesús, Señor, y que sean tus ángeles en esta hora, en cada lugar donde tu pueblo se encuentra, ministrando, poniendo manos, limpiando, limpiando, limpiando. Si sientes deseo de vomitar, vomita. Si sientes deseo de querer expulsar, expulsa por la boca lo que venga. Que sea Dios limpiando, 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 limpiando a su pueblo. Que si sientes deseo, yo siento decirte, si sientes deseo de vomitar, no te preocupes, estás tú y yo.
tú y Dios, que sea el Espíritu Santo poniendo manos, liberando todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, todo lo que no viene de Dios, es desarraigado de raíz, quitado y removido. No hay lugar para las tinieblas. Esas tienen que estar encerradas en prisiones de oscura tormento. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza de maldad, Señor, en las vidas que está operando, Señor, que está trayendo tristeza, que está trayendo dolor. Todo dolor en los cuerpos se va en esta hora por la sangre de Jesús. Declaro, Señor, que el bálsamo de la sangre de Jesús comienza a caer en tu pueblo y a liberar, a sanar y a restaurar, Padre, aún las emociones de tus hijos. Señor, por tu palabra, restaura ese corazón ofendido y trae la fuerza, la capacidad para poder perdonar ofensas, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y nos amas y nos amas y nos amas y moriste por nosotros en la cruz del Calvario y nos diste vida, soplaste aliento de vida y así declaro que el soplo del Altísimo sobre cada hombre, sobre cada mujer, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Declaro, Señor, sanidad, liberación sobre tu pueblo, Señor, que está buscando tu rostro y tu presencia en esta hora, Padre. Se libera la mente, Señor, los pensamientos. Soplamos vida en el nombre de Jesús y invitamos a la presencia de tu Espíritu Santo para que llene las mentes y los pensamientos de tu presencia, Padre, y cubrimos cada cuerpo con la sangre de Cristo. Gracias, precioso Dios. Señor, verdaderamente tú nos amas. Por eso que traes estas enseñanzas con el motivo de sanarnos, Señor. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, entre en cada hogar, en cada familia. Que tu pueblo esta noche duerme en paz, con la paz de Cristo, Señor. Gracias, precioso Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta noche de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te adoramos, precioso Señor, y oramos también por cada petición, Señor, que tu pueblo ha presentado, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en cada una de ellas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos y lo creemos que lo recibimos. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Y usted crea, iglesia, cuando empecemos a orar, usted una y crea, amén, que Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Amén. Capaz viniste preocupado, tenso. Amén. Sin gozo. Y que sientas en esta hora la liberación que Dios nos da. Amén. Sientas tu espíritu libre. Sientas tu alma. Amén. Tu alma contenta. Amén. Tus carácter, tus emociones. Dios es bueno, iglesia. Iglesia, Dios me lo bendiga. Vamos a seguir con esta historia de José. Estudia esta historia, iglesia. Hay mucho, mucho pan que comer, pan del cielo. Amén. En esta historia es una historia linda que nos va a mostrar muchas cosas de nuestro pasado y nos va a ayudar, amén, a perdonar ahora en el presente. Iglesia, Dios te bendiga grande y poderosamente, que la paz de Cristo llene cada corazón, amén, que la paz, recibe la paz de Dios en tu alma, en tu espíritu. Esa paz transfiérela a tus hijos, a tu pareja, a tu cónyuge, amén, a la gente alrededor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo, que el ángel de Jehová acampe sobre tu vida y defienda a tus hijos, a tus generaciones, tu hogar, tu familia, le pertenece a Cristo. Dios me lo bendiga y no nos olvidemos, amén, de intimidar con nuestro precioso Espíritu Santo. Bendiciones, Dios los bendiga, amén. Cuídese, iglesia, bendiciones a todos. Dios me los bendiga grandemente, amén.